La existencia de Dios ha sido objeto de argumentos a favor y en contra, propuestos por filósofos, teólogos y otros pensadores. Tenemos 6 argumentos que son el cosmológico, el de Aristóteles, el teleológico, el ontológico, el antrópico, el moral, el trascendental y el de Pascal. El argumento cosmológico es un argumento sobre la existencia de Dios. Es también conocido como argumento de primera causa sobre la existencia de Dios, o el argumento del creador primario. Fue defendido por Tomás de Aquino. Sostiene que todo lo que existe tiene una causa que, a su vez, tiene otra causa, y así sucesivamente remontándose hasta llegar a la causa primigenia, o sea, Dios. Aristóteles llega a la existencia de un Dios único por la línea de la absoluta prioridad del acto sobre la potencia. Un principio netamente aristotélico, de gran trascendencia, es prioridad del acto respecto al ser en potencia. El acto es antes que el ser en potencia, no solo según la perfección, sino también según el tiempo, y en todos los sentidos. Teología. Dios es un ser que existe por sí mismo desde siempre, absolutamente simple espíritu, infinitamente perfecto, creador de cielo y tierra, y soberano Señor de todas las cosas. Esta definición, si bien incluye la esencia misma de Dios, la cual se divide en 2: esencia física de Dios y esencia metafísica de Dios. La esencia física de Dios son sus atributos, o cualidades, o perfecciones, todas ellas elevadas al infinito. Ahora bien, el tener que describir los atributos de Dios en forma separada no quita nada a la absoluta simplicidad divina, la cual, como hemos dicho, consiste en que en Dios, puro y simple espíritu, no hay partes ni componentes. El problema está en que asumir a Dios y explicarlo es sumamente difícil para los seres humanos, que somos limitados en saber y en lenguaje para expresar la infinita perfección de Dios. La esencia de Dios, o lo que se llama en teología la esencia metafísica de Dios, es su aseidad. Aseidad viene del latín ase, por sí mismo, que nos indica que Dios existe por sí mismo. Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, Dios se basta a sí mismo, es decir, Dios es autoexistente y autosuficiente. El argumento ontológico para la existencia de Dios es un razonamiento a priorístico que pretende probar la existencia de Dios empleando únicamente la razón. Esto es, que se basa únicamente siguiendo la terminología kantiana en premisas analíticas, a priori y necesarias para concluir que Dios existe. Dentro del contexto de las religiones abrahámicas, el argumento ontológico fue propuesto por primera vez por el filósofo medieval Avicena en el libro de la curación, aunque el planteamiento más famoso es el de Anselmo de Canterbury en su proslogión. Filósofos posteriores como Shah-Abd-Din Surawardi, René Descartes o Gottfried Leibniz ofrecieron versiones del argumento, e incluso una versión lógico-modal del mismo fue desarrollada por el lógico y matemático Kurt Gödel. Principio antrópico. Según la imagen del universo que están proponiendo los astrónomos y otros científicos, una pequeña variación en alguna de las circunstancias del mundo natural, por ejemplo, en las relaciones entre las energías de las fuerzas naturales o en las propiedades de las partículas elementales, habría determinado un universo donde no podría darse la vida ni el hombre. Este análisis puede hacerse a partir de la energía nuclear y también desde la energía del campo electromagnético, la fuerza de gravedad o cualquier otra constante del universo material. Y se llega a la conclusión de que en un universo ligeramente distinto no podría haber vida ni personas humanas. Es decir, el mundo ha sido creado con un ajuste finísimo en sus parámetros, hasta el decimal 50 de algunas de las constantes que definen las propiedades de la materia, para que haya sido posible que en la Tierra haya aparecido la vida inteligente. Einstein afirmaba en los últimos días de su vida, que para él la gran pregunta era si el creador tuvo alternativas cuando creó el mundo o si, una vez que tomó la decisión de crearlo, tuvo que hacerlo exactamente como lo ha hecho, para que la vida humana fuese posible. Desde el punto de vista de la fe, el principio antrópico se entiende a la perfección. El hombre es la cumbre de la creación. Todo el universo fue creado a su servicio. Y cuando la evolución alcanzó el grado de desarrollo necesario, Dios sopló el aliento de vida, es decir, creó e infundió el alma espiritual para que podamos ser lo que somos. Personas humanas con la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. El argumento moral para la existencia de Dios expone al ateísmo como la filosofía autocontradictoria y atroz que realmente es.
Los ateos deben rechazar la veracidad de la primera premisa del argumento moral: si Dios no existe, entonces no existen los valores morales objetivos, y aceptar ilógicamente la idea insostenible que la moralidad objetiva de alguna manera surgió de las rocas y los reptiles. O, 2, deben rechazar la segunda premisa del argumento: existen los valores morales objetivos, y aceptar la idea demente y completamente repulsiva que el genocidio, la violación, el homicidio, el hurto, el acoso de niños, etc. no pueden ser condenados como mal objetivo. Según el ateísmo, las personas que cometen tales acciones simplemente están haciendo lo que su ADN les guía a hacer. Simplemente están actuando según sus impulsos e instintos crudos que supuestamente evolucionaron de sus antepasados animales. Además, si el ateísmo es verdadero, no se pudiera castigar lógicamente a las personas por tales acciones inmorales, ya que no existen leyes morales o éticas inherentes. Trascendencia de Dios. Trascendencia es un término de origen latino que significa ascender más allá, sobrepasar, exceder los límites. Cuando decimos que Dios es trascendente, nos referimos a que Él está totalmente por encima de todo lo creado. No está sujeto a ninguna limitación alguna. Él absolutamente independiente y está más allá de todo lo que existe. Apuesta Pascal. La apuesta de Pascal es un argumento creado por Blaise Pascal en una discusión sobre la creencia en la existencia de Dios, basado en el supuesto de que la existencia de Dios es una cuestión de azar. El argumento plantea que, aunque no se conoce de modo seguro si Dios existe, lo racional es apostar que sí existe. La razón es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna. Básicamente, el argumento plantea 4 escenarios. Puedes creer en Dios. Si existe, entonces irás al cielo. Puedes no creer en Dios. Si existe, entonces no irás al cielo. Puedes creer en Dios. Si no existe, entonces no ganarás nada. Puedes no creer en Dios. Si no existe, entonces tampoco ganarás nada.